Pues decía Silvia que todo tiene un orden y de esto nos hemos ido dando cuenta, ¿verdad? Eh, Nos hemos ido dando cuenta de que no es lo mismo empezar por un lugar que por otro. Nos hemos ido dando cuenta que hay un sentido muy claro en el trabajo, no solo un mapa, que luego vamos a ver en detalle, ¿no?, del propio proceso de acompañamiento y terapéutico, que para nosotros fue tremendamente importante la posibilidad de disponer de una cartografía clara de diferentes pasos a ir dando, que yo creo que es algo que cuando comenzamos sobre todo a acompañar es tremendamente relevante. Sino que este orden también tiene que ver con cómo nos hemos ido conformando. Eh, lo más directo, lo más accesible, lo más cercano, lo más sólido, lo más denso de lo que nosotros disponemos tiene que ver con esta primera realidad que es nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos del trabajo de la terapia corporal energética, nosotros nos estamos refiriendo al trabajo que está integrando tres conceptos básicos que son la conciencia, la energía y la materia. ¿Sí? En la interrelación que esto tiene en la conformación de este yo que se despliega por el mundo. Una conciencia que puede dirigir la energía, una energía que es la que está impulsando la conciencia, y esa conciencia y energía que moldean constantemente la materia dándole una forma. Una interrelación de tres aspectos que encarnamos teniendo una forma en esta vida. Y tener una forma en esta vida es importante, ¿no? Si no tenemos una forma en esta vida, no vivimos, ¿sí? No es posible la experiencia en esta vida si nosotros no disponemos de una forma. La cuestión es que esta forma en muchísimas ocasiones se estanca, nos delimita y cronifica. Y esta cronificación de la forma que nosotros hemos ido generando desde el mismo instante en el que fuimos concebidos hasta este momento, en muchas ocasiones nos permite mucho, pero también nos condiciona y nos limita. El sentido que tiene el trabajo corporal energético, cuando hablo del trabajo, voy a hablar del trabajo con el cuerpo, ¿sí? Por resumirlo, y durante toda la formación decimos cuerpo, pero cuando nos estamos refiriendo al cuerpo nos estamos refiriendo a todo el psicocuerpo, y a todo el psicocuerpo que tiene también una jerarquía y un orden en el cual el cuerpo físico representa la parte más básica, la parte más densa, que forma la base de una pirámide sobre la cual empezamos a asentar el resto de niveles que van progresiva y gradualmente subiendo en un orden de sutileza. Sobre mi cuerpo físico se asientan mis sensaciones, sobre mis sensaciones se asientan mi dinámica y mi cuerpo emocional, sobre eso mi razón y mis creencias, sobre eso mi voluntad, sobre eso el espacio de lo sutil y de lo trascendente, y todo eso en realidad está conformando un psicocuerpo que tiene una particularidad, y es que podemos trabajarlo en muchísimos niveles. Evidentemente todos los niveles están interrelacionados, por más que nosotros queramos dividir esto, al final todo está tremendamente imbricado. Pero ¿qué ocurre si nosotros trabajamos en el nivel de lo inferior, en el cuerpo físico? Que estamos automáticamente desplegando todos los niveles superiores de forma automática, porque en el cuerpo es donde la vida está atravesando el cuerpo constantemente. Nosotros a cada instante nuestro cuerpo se está preparando y anticipando. Siente antes la emoción de lo que es capaz al final mi mente de interpretar lo que me está ocurriendo. Estamos constantemente adoptando una forma constante para, bueno, anticiparnos a la realidad, prepararnos para lo siguiente, luchar, huir, abrazar, amar. Entonces el cuerpo está siendo moldeado constantemente por el amor recibido, por la decepción que va ocurriendo, y todo eso va quedando grabado en nuestro cuerpo. Nuestra realidad somática es una construcción donde nosotros hemos ido archivando todas las experiencias que hemos ido viviendo. El trabajo con el cuerpo y no solo con el cuerpo físico, porque nosotros vamos a trabajar en una dimensión del cuerpo que no tiene que ver con el cuerpo físico, que también, sobre todo, tiene que ver con la cualidad de nuestros cuerpos energéticos, donde se asienta toda la realidad de lo sutil.
Cuando nosotros empezamos a trabajar ahí, podemos empezar a comprender cómo ha quedado grabada la historia en mí, cómo al final nuestras tensiones musculares están hablando todo el tiempo de aquellos momentos de complejidad que nosotros vivimos. En nuestros episodios biográficos, cuando nosotros hablamos de nuestras fijaciones, de nuestros episodios traumáticos, de los momentos donde quedaron instaladas creencias en nosotros, todos esos momentos que atravesamos en esas edades sensibles de la infancia, donde había necesidades muy concretas, que en la medida en la que fueron cubiertas o no, nosotros atravesamos con mayor o menor éxito y quedaron algunas partes de nosotros que atravesaron aquello, bueno, pues de una forma bastante expansiva, pero que también quedaron grabadas en nosotros experiencias contractivas que no pudimos hacernos cargo en aquel momento y que quedaron encapsuladas, ese encapsulamiento de experiencias, esas cuestiones que quedaron atrás, que quedaron fijadas, que no pudieron ser resueltas en aquel momento, donde quedan fijadas precisamente es en nuestro cuerpo. Y justamente en nuestro cuerpo, ¿dónde? Precisamente en nuestras tensiones musculares. Esta tensión muscular que funciona de una manera binaria. ¿Sí? Tensión, relajación, un código binario, ceros y unos. ¿Eh? Parece bastante simple, pero al final el código binario, fijaros, para todo lo que da. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos trabajando con el cuerpo? Estamos adentrándonos en la realidad más básica que está todavía sosteniendo la necesidad de que el conflicto se mantenga porque todavía está estructurado dentro de esa tensión la imagen, la experiencia, la vivencia, la emoción, el escenario, los protagonistas que vivieron aquellos momentos que no pudimos resolver y que todavía hoy nos acompaña, ¿no? Yo os decía que soy ingeniero técnico forestal de formación inicial y cuando Alexander Logan hablaba de esto, cuando nosotros observamos el tronco de un árbol y los anillos de crecimiento de un árbol, podemos comprender bien la vida que ha tenido el árbol, cómo ha ido creciendo, en qué situación fue plantado, si hubo sequía, cuáles fueron los años de mejores lluvias, cuando hubo un incendio. La propuesta de trabajo con el cuerpo es comprender cómo podemos observar el cuerpo de esta misma manera, dándonos cuenta de cuál es la realidad que esa persona vivió, cómo es la realidad que yo viví, por qué me he estructurado de esta forma, por qué mi cuerpo responde a esta realidad de una forma tan concreta, por qué mis tensiones son las que son. Y así el cuerpo se convierte en un excelente mapa para poder ir observando cuáles son los desafíos de cada uno de nosotros, el territorio donde se va a ir desplegando la experiencia para la posibilidad de la autoexpresión de lo emocional, para ir como arqueólogos a poder rescatar la información que fue enterrada en algún momento dentro de nosotros y no pudimos resolver en su momento. Es el escenario donde está ocurriendo todo y es el espacio maravilloso que en algún momento nos protegió de la manera en la que supo, de experiencias igual que fueron complejas en su momento y en que nuestra mente y nuestra capacidad de nuestro sistema nervioso más infantil, menos maduro, no se pudo procesar y esa inteligencia permitió que pudiéramos adaptarnos de una forma bastante evolutiva a aquellos momentos complejos. Esa misma inteligencia de vida en el cuerpo es la que nosotros vamos a empezar a poner a disposición del crecimiento, porque no es solo resolver el conflicto y encontrarnos con la dificultad, es empezar a abrirnos también a una dimensión mucho más grande del placer, del disfrute y de la conexión con lo trascendente, porque ¿cómo voy a abrirme a eso mucho más grande que yo mismo si no me puedo abrir al dolor? En la medida en la que yo puedo empezar a intensificar mi forma de sostener estados más amplios de excitación dentro de mí, también puedo empezar a sostener estados mucho más amplios en una expansión de mi propia conciencia. Va a ser muy difícil si yo no me puedo abrir a un estado mucho más intenso de esa corriente energética que me recorre todo el tiempo. Así que vamos a ir trazando mapas para ir comprendiendo cómo esto se instala en el cuerpo, para poder ir reconociendo a través de las diferentes estructuras del carácter cómo nos hemos ido formando y cómo la forma de la persona que estamos acompañando nos está revelando directamente la manera en la que la persona no se puede dar permiso para ser ella misma. Y cuáles son los lugares de acceso para que eso pueda empezar a
disolverse, revelarse y expandirse para tener una sensación mucho más amplia y profunda de ella misma. Así como a grandes rasgos vamos a ir caminando por ese camino, en un camino tremendamente experiencial, ¿sí? Porque la idea no es tener el mapa para ir observándolo allí fuera. La idea es hacernos con el mapa adentro, observarnos nosotros mucho, realmente poder comprender en profundidad cómo hemos elaborado nosotros lo propio, porque esa es la información que luego se va a poder transmitir de una forma tremendamente sutil y que la otra persona va a poder descodificar ella misma para poder resolver y reparar lo que le toca. Así que a grandes rasgos esta es la propuesta con este trabajo. Tremendamente intenso, la intensidad creo que es algo que nos define bastante a los tres de alguna manera. Intenso, muy revelador, muy eficaz en lo terapéutico y de mucho disfrute, de mucho contacto con la vida en mayúsculas. Gracias. Bueno, tengan en cuenta, ¿no? Esto que decía Laura, ¿no? Que por más que nosotros veamos ahora los tres ámbitos separados, son tres ámbitos de trabajo, ¿sí? Cuando viene la persona, nosotros vamos a observar esos tres ámbitos. Vamos a observar el ámbito más corporal, ¿no? El trabajo más corporal, el trabajo con el inconsciente y el trabajo sistémico, ¿no? La idea de esta formación es que cuando nosotros terminemos, ustedes puedan trabajar en conjunto con la persona, ¿sí? Cuando nosotros vemos el conflicto, muchas veces estamos acostumbrados a verlo desde un ámbito, que es el ámbito en el que nosotros trabajamos habitualmente. ¿Qué pasa con esta formación? ¿Y cuál es? ¿Por qué es un programa de acompañamiento unificado? Porque nosotros el conflicto lo trabajamos en los tres ámbitos. Lo trabajamos a nivel corporal, una vez que lo trabajamos a nivel corporal, lo trabajamos a nivel inconsciente y después lo trabajamos a nivel sistémico. Y por eso el conflicto es como que lo vamos acogiendo desde todos los ámbitos que para nosotros son importantes en el crecimiento personal. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para que tengan una idea global del proceso que hacemos en el acompañamiento y no nos queden como tres ámbitos separados. Y vuelvo a repetir, todo esto sostenido por la presencia, que es la presencia del acompañante, que una vez que nosotros tenemos incorporada la presencia para acompañar en el proceso, eso se va desarrollando en la persona que acompañamos, sin siquiera que hagamos nada, sin tener que hacer nada nosotros. Simplemente se despliega porque nosotros desplegamos esa presencia. En el ámbito del inconsciente, a grandes rasgos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer en esta formación y qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a tener una idea un poco diferente del inconsciente, de la idea que tenemos habitualmente del inconsciente, ¿no? Creemos que el inconsciente, que es una idea más freudiana, muy a grandes rasgos, ¿no? Que el inconsciente es como el receptáculo de todo aquello, ¿no? Reprimido, que nuestra mente o nuestro psiquismo fue reprimiendo porque no lo podía tolerar, ¿no? Y bueno, el psiquismo del niño es demasiado frágil en un primer momento para poder aceptar que papá y mamá no nos quieren como somos, ¿no? Con que no están de acuerdo con que hubiesen decidido que tengamos otro sexo, que lloremos menos de lo que lloramos, que gritemos menos de lo que gritamos, que seamos más o menos demandantes de lo que somos. Entonces, esas partes nuestras las vamos recortando y las vamos guardando a nivel inconsciente. Imagínense que en el inconsciente guardamos absolutamente todo desde la primer célula sintiente. Desde la primer célula sintiente, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día de nuestra vida hasta la edad que tengamos hoy. Y esa es información disponible para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta formación? Vamos a aprender a poner a trabajar el inconsciente a nuestro favor. Vamos a aprender a relacionarnos con nuestro inconsciente, ¿sí? Vamos a aprender a hacerlo en nosotros mismos para poder acompañar a un otro, ¿sí? Entonces vamos a trabajar a nivel inconsciente. El trabajo que se despliega es un trabajo, bueno, que tiene como muchas aristas, pero lo que yo quería nombrar hoy específicamente es que nosotros vamos a aprender a trabajar a nivel indagación, ¿sí? Para ir a aquellas memorias que están en la sombra o que están reprimidas,
¿no? Pero que al fin y al cabo dirigen nuestra realidad a nivel creación, porque vamos creando muchas veces desde un lugar que no es consciente, ¿no? Entonces, vamos a aprender a tener herramientas para indagación. También podemos utilizar herramientas para crear nuevas memorias, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que también tenemos un cerebro y ese cerebro tiene un proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a aprender a crear nuevas memorias. Una vez que nosotros nos damos cuenta de dónde está el conflicto, que recuperamos esa información para nosotros, crear nuevas memorias para que después se desplieguen en nuestra realidad. Y vamos a aprender a trabajar también con nuestros propios símbolos. ¿Sí? Vamos a aprender a trabajar con nuestros propios símbolos a nivel inconsciente. Entonces después, una vez que nosotros vamos viendo el inconsciente y vamos viendo nuestras memorias, sobre todo cuando trabajamos con inconsciente, trabajamos mucho con memorias infantiles, porque lo que se despliega al final es estos primeros años de vida en los que nuestras vivencias realmente han sido importantes para nosotras. Entonces trabajamos mucho con memorias infantiles, pero siempre desde el momento presente, siempre desde el adulto. Entonces, a lo largo de la formación, en los diferentes bloques y en las diferentes temáticas, vamos a ir aprendiendo herramientas que nos permitan trabajar con visualizaciones, trabajar con diferentes tipos de prácticas en las cuales no tengamos que hacer visualizaciones, sino que trabajemos con listas, todo lo que sea indagación a nivel inconsciente, porque una vez que nosotros empezamos a desarrollar y desplegar la indagación, una vez que nosotros tenemos esa información y esa información es visible, la podemos trabajar. ¿Sí? Mientras la información no es visible, mientras esté a nivel inconsciente, está pulsando por salir. ¿Y cómo pulsa por salir? Desplegándose en nuestra vida. ¿Sí? Entonces la parte que tiene que ver con el desarrollo y con el trabajo con el inconsciente va a tener que ver con trabajar con nuestro propio material inconsciente y aprender herramientas según la temática del conflicto que traiga la persona a consulta, generar diferentes herramientas para poder indagar, para poder visibilizar, y una vez que estén indagadas y visibilizadas, crear nuevos espacios de conciencia, ¿no? Para poder trabajar con ellas. Entonces ese es un poco el ámbito en el que vamos a trabajar con el inconsciente, sobre todo teniendo en cuenta que el inconsciente trabaje a nuestro favor, ¿no? Y no sea simplemente un depositario del conflicto o de lo reprimido. ¿Mm? Silvia. Gracias, Mariela. Y no nombraba a Mariela, ¿no? Programa de acompañamiento unificado. Esa unión, ¿no? Decíamos antes, nos hemos reunido aquí, en una unión de personas con un interés, ¿no? Con un interés común que de alguna manera estamos queriendo, ¿no? Mirar hacia algunos lugares que no son específicamente, voy a nombrarlo así, ¿no? Espacios únicos, ¿vale? Espacios únicos, sino que efectivamente hay mucho más. Y esto tiene que ver con la dimensión sistémica. Fijaros, empezábamos hablando con Laure del tema del cuerpo, ¿no? ¿Dónde voy a vivirlo todo? ¿Cómo no voy a estar en conexión con mi cuerpo si en mi cuerpo sucede absolutamente todo, ¿no? Todo lo que acontece en mi vida pasa a través de mi corporalidad. ¿Y cómo voy a negarme a mí mismo, mis experiencias, a todo lo que, como decía Mariela, ¿no? Va a mi inconsciente? Ahora bien, hay una tercera dimensión que es la que necesitamos también incorporar, la que sentimos nosotros que al poder hacer esta unión le da un sentido mayor a la autoindagación, a la autoobservación, al camino de crecimiento, que es la dimensión sistémica. Provengo de un origen. Hay un sistema de origen del cual yo provengo. Ese sistema que tiene que ver fundamentalmente con quiénes, con mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc., pero fundamentalmente con mis padres, ¿no? Un lugar, podemos decirlo de esta manera, un lugar recurrente, ¿verdad? Al que todos los que hemos hecho, hacemos y haremos terapia, volvemos una y otra vez a papá y a mamá. Ahí,
ahí volviendo una y otra vez y las veces que sea necesaria. ¿Por qué? Porque al final es el lugar de procedencia, es el lugar origen, es el lugar desde el que nuestra vida se ha creado. Y nuestra vida se ha creado formando parte de un todo, formando parte de un todo que tiene que ver con que la vida de mamá se creó formando parte del todo que era el sistema familiar de mi abuelo y de mi abuela maternos, y la vida de mi papá exactamente lo mismo, y así la de todos los anteriores. Es decir, esa dimensión de la vida nos acompaña y es fundamental que la podamos mirar, que la podamos reconocer, que la podamos incorporar y que la podamos además entrelazar. Porque si nos damos cuenta de lo que nos está hablando los sistémicos del entrelazamiento de lo mío con lo del otro. ¿Para qué? Para que yo esté en lo mío, no en lo del otro. Porque lo que sucede con vamos a decirlo así, ¿no? Con la parte relacionada con lo sistémico y con lo familiar, es que precisamente como es una parte que pues bueno, en realidad con todo lo terapéutico, porque en el cuerpo también hasta que no nos damos cuenta decimos, pero eso existía y existe en mí, ¿no? Y con el inconsciente también, ¿no? Lo hacemos consciente. En sistémica decimos que lo hacemos visible, ¿no? Que de alguna manera hacemos visible aquello que de otra manera pareciera, ¿no? Que no estaba ahí, que era invisible, sin embargo forma parte, está formando parte. Y además trabajamos con lo que yo determino como el ADN energético genético, ¿sí? Con esa herencia que recibimos de todos los anteriores, que no solamente está en nuestro aspecto biológico, que no solamente está en lo material, en aquello que es tangible, sino que también está registrado en nuestro ADN en paquetes de información, en ese aspecto energético que no es visible y sin embargo está ahí formando casi todo lo que nos conforma y que necesitamos saber que está ahí para poder atenderlo. Y atendiéndolo, lo que vamos a hacer en sistémica es ordenar, ocupar nuestro sitio, ordenarnos. Porque al final estamos viviendo nuestra vida como si fuese nuestra, pero realmente no tanto, ¿no? Esto es como si al final estuviera en el barco de otro, porque el barco de otro pareciera que se hunde, pero claro, se hunde porque él ha dejado su barco para irse al barco del otro. Entonces, así estamos todos en lugares que no nos corresponden, padeciendo, ¿no? Que sí estamos en nuestra vida, pero repitiendo, o bien aspectos del pasado que tienen una procedencia sistémica, o bien aspectos que siendo propios no hemos sido capaces de soltar y de poder dejar en el pasado y que seguimos llevando por fidelidad. Entonces, claro, es algo en principio muy amplio, pero que vamos a poder ver con unos fundamentos, como unas bases, en todos los aspectos, tanto en cuerpo como en inconsciente como en sistémica, vamos a poder primero establecer unas bases que nos den el conocimiento, porque como os decimos, si no conocemos, no vamos a poder seguir avanzando. Necesitamos el conocimiento que nos permite entendimiento. Pero realmente, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es poder poner ese entendimiento en acción, porque si no lo pongo en acción, entonces ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve conocer y entender si luego no lo pongo en acción? Por eso también decía Laure que es experiencial, que lo voy a llevar a la práctica, que lo voy a practicar en mí, que voy a tener la posibilidad, ¿no? de practicarlo con mis compañeros, de tener supervisiones. Bueno, ahora os vamos a explicar esto en mayor profundidad, ¿no? Pero sí que es importante, ¿no? que sintamos que no es una acumulación de conocimientos, no es una acumulación de teoría, no es una acumulación de procesos ni de herramientas. Es un lugar donde yo poder hacerme responsable, ¿no? de mi propia vida, experimentando todo aquello con lo que luego voy a acompañar a otros, ¿no? Que necesito llevarlo a mí a mi manera, a mi ritmo, de la forma que es adecuada para mí, porque ahí también me voy a dar cuenta que llevándolo de la forma adecuada para mí, también voy a poder acompañarle al otro a que también lo lleve de la forma adecuada, ¿no? para él.
Entonces, a nivel sistémico vamos a establecer fundamentos, igual que lo vamos a hacer a nivel de cuerpo, igual que lo vamos a hacer a nivel de inconsciente. Y lo que vamos a ver es esto, ¿no? Cómo son los procesos internos que están relacionados con la herencia, vamos a decir así, ¿vale? Con la herencia de lo anterior y cómo desde ahí nosotros conformamos nuestra propia vida y generamos nuestros propios sistemas. El sistema creado por mí, mi pareja, los hijos si los hay, las mascotas que son parte del sistema, los amigos, los compañeros de trabajo, incluso los compañeros de hobbies, los vecindarios. Es decir, al final todo es sistémico, todo está en sistemas en los que yo me muevo. Y me voy a mover en esos sistemas en función de cómo me muevo en el de origen. Por eso miro primero hacia el origen. Y una vez que miro hacia el origen, desde ahí, ¿no? Desde ahí puedo mirar también hacia todos los demás sistemas. Y lo vamos a hacer pues, a lo largo del curso con herramientas que tienen que ver también con la visualización, que tienen que ver también con movimientos como una manera determinada de trabajar en herramienta terapéutica, así que no sé si los conocéis, que pueden ser movimientos del espíritu, constelaciones, no exactamente, no grupales, no vamos a trabajar tanto en constelación grupal, sino más en lo individual, ¿vale? En lo individual. Pero al final es lo mismo, porque eso lo voy a llevar luego, lo puedo llevar a lo grupal, claro que sí lo puedo llevar a lo grupal, porque tengo la base. Y lo importante aquí sobre todo es que nosotros podamos entender esa base y experimentarla en nosotros, para poderlo luego incorporar. Incorporar además, nos vamos a dar cuenta, ¿no? De que cuando estamos viendo un aspecto corporal decimos, wow, pero si es que esto, claro, esto es muy sistémico, ¿no? Claro, biología, está en nuestro cuerpo, pues ¿cómo no va a ser sistémico? Si lo he heredado ¿de quién? Pues de mi padre y de mi madre. Si a su vez lo han heredado ¿de quién, no? O cuando tengo una creencia introyectada, ¿no? Por mi papá, por mi mamá, porque efectivamente que yo no fuera niño era importante para mi papá, era importante para mi mamá, y eso queda en mi inconsciente, claro, pero eso va a tener que ver también con la necesidad que tenía mi papá de que yo fuera niño, y eso va a tener un componente sistémico, y al final es lo que decimos, nos vamos a dar cuenta de que está todo entrelazado y que por eso es un programa de acompañamiento unificado. Voy a unir los ámbitos y lo voy a unir de manera que sea armónico para mí, de manera que sea adecuado para mí. Si tengo mayor habilidad con el tema corporal y mayor conocimiento con el tema corporal, voy a probablemente darme cuenta de que desde ahí tiro y añado lo demás. Si es el ámbito del inconsciente donde tengo más facilidad, donde tengo más conocimiento, donde he hecho más formaciones, donde tengo mayor apertura, voy a tirar desde ahí y voy a incorporar lo demás. Y de la misma manera, si es el ámbito sistémico, voy a dar cuenta de que necesariamente desde el ámbito del cuerpo y desde el ámbito del inconsciente voy a poder aperturar mucho más el trabajo sistémico. Entonces, de ahí que lo llamemos programa de acompañamiento unificado. Porque si bien necesitamos conocimiento en las tres áreas, ese conocimiento de las tres áreas, luego, como decía María, lo vamos a poner junto, lo vamos a unir. Y se va a configurar un propio sistema, el mío, el de mi propio acompañamiento. Encontrar mi manera de acompañar. Y por supuesto con todo lo que traigo, porque aquí cada uno luego trae lo suyo, ¿verdad? También, ¿no? Y eso también nos vamos a dar cuenta de cómo va formando parte y de cómo se va a ir colocando. Y para ello usamos un mapa, ¿verdad, Mariela? Que así muy brevemente... Sí, voy a contar como brevemente el mapa, para que no se nos haga tan tarde, que seguramente todos tienen. Pero sí para poder ir viendo cómo vamos a ir. Es un mapa de crecimiento personal, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es ir dando herramientas para poder acoger cada uno de los temas del mapa. Este mapa hay un texto específico explicándolo todo perfectamente, ¿sí? Bueno, perfectamente. Explicándolo, y las dudas que surjan las veremos juntos. Lo importante es que en los primeros bloques, en los bloques temáticos, estos que haga Silvia, que hacemos un bloque de cuerpo, un bloque de inconsciente y un módulo de sistémica, es intenso, chicos, ¿sí? Porque nosotros damos todo lo que tenemos, ¿sí? Es intenso, pero sí es verdad que empezamos de la base, ¿sí? Empezamos de cero con los tres ámbitos.
intenso, entendible, pero de cero, ¿no? Entonces después, una vez que pasamos, empezamos a ver el mapa de crecimiento personal, que es un mapa que nosotros fuimos construyendo de acuerdo a nuestra propia experiencia. Y el mapa comienza en un primer momento por lo que es para nosotros la base, que tiene que ver con papá, mamá y el dinero. ¿Por qué el dinero? Porque es lo que me permite sostenerme a mí misma, ¿no? O a mí mismo. Es lo que me permite sostenerme en este mundo. Entonces, empezaríamos cualquier proceso que nosotros empecemos de crecimiento personal. Si la persona viene con un conflicto, pues ¿vale? Acogemos el conflicto, pero este es nuestro mapa para saber a dónde volver cuando entramos en espacios de meseta, en el acompañamiento, ¿sí? Empezamos por la base, que es papá, mamá y el dinero, ¿no? Que tiene que ver con la energía más densa, con la información más densa, ¿no? Una vez que nosotros podemos observar estos ámbitos, pasamos al ámbito de la pareja. El ámbito de la pareja también conlleva lo que es la energía femenina y la energía masculina, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final tenemos la figura de papá y mamá, que ya la vimos y la trabajamos, y ahora nuestra propia energía, ¿qué tomamos nosotros de papá y mamá? Esto se abre a todo lo que tenga que ver con los vínculos creados por nosotros, la pareja, los compañeros de trabajo, ¿no? Otro ámbito importante en este mapa, que vamos a ir viendo como que vamos subiendo, tiene que ver con la sombra, ¿sí? Con poder hacernos responsables de lo nuestro, ¿sí? Una vez que ya vimos papá y mamá, vemos lo que tomamos de ellos, los vemos completos, vemos cómo nos sostenemos nosotros en este mundo, vemos cómo nos vinculamos con las personas significativas para nosotras, pues para esto nos tenemos que hacer responsables de lo nuestro, de lo que vemos y de lo que no vemos. Y tenemos que dejar de luchar batallas ajenas para empezar a tener fuerza para lo propio, ¿no? Y entonces una vez que nosotros nos podemos hacer responsables de nosotros y nos colocamos en el estado adulto, ahí podemos acoger a nuestro niño y podemos abrirnos al dolor de ese niño, ¿no? Y podemos mirar esas heridas desde el adulto, pero tocando las heridas, ¿sí? Pudiendo derribar todas esas barreras que fuimos construyendo a lo largo de nuestra vida para separarnos del dolor, ¿no? Entonces ahí conectamos con ese potencial que traemos como niño. Una vez que nosotros hacemos ese recorrido, una vez que nosotros nos hacemos cargo de nuestro niño, rescatamos a ese niño y nos convertimos en el adulto protector del niño, ahí podemos expresar nuestra voz en el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que queremos, ¿sí? Porque ya nos hicimos responsables de lo nuestro, ya miramos a papá y a mamá como completos, ya sabemos cuál es nuestra energía femenina y nuestra masculina, abrazamos nuestro niño y ahora es hora de crear en nuestra vida. Y entonces sacamos nuestras creaciones al mundo. Ahí conectamos con nuestra voz. Esa es la parte, por más que nos acompañe durante todo el proceso, esa es la parte donde entramos en lo transpersonal, ¿sí? Y una vez que nosotros podemos conectar con este mundo y sacar, ¿no? Empezar a crear en nuestra realidad y sacar nuestra voz en el mundo, empezamos a equilibrar lo que es la intuición y la razón. Ya no necesitamos tener razón, ya no nos vamos simplemente al sentir o a lo intuitivo, sino que hay un equilibrio entre la razón y la intuición, que son partes constitutivas de mi ser. Y ahí me puedo abrir a lo transpersonal y puedo ir y volver cuando vuelva, porque sé a dónde volver, sé cuál es el camino que me conduce a casa y sé cuándo quiero tomar un camino u otro. ¿Sí? Entonces, ese es el mapa que nosotros vamos construyendo en el acompañamiento. Por eso lo que nosotros hacemos es un acompañamiento en el crecimiento personal. Y muchas veces cuando tocamos niños volvemos a papá y a mamá, claro, porque abrimos otros espacios, pero sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a lo largo nosotros de este proceso, más allá de ir trabajando nosotros a nivel personal, independientemente de que lo hayamos trabajado un montón de veces, surgen cosas, porque a mayor nivel de profundización, más cosas surgen, ¿no? Mucho más sutiles, mucho más livianas, pero a veces muy profundas. Entonces vamos a ir creando una batería, hemos creado una batería de herramientas que nos permite acompañar en este mapa, ¿sí? Y volver las veces que sea necesario, pero acompañar en este mapa. Así que bueno, ese es un poco a grandes rasgos, ¿no? Los tres ámbitos y el mapa que hemos ido construyendo para acompañamiento. Nos quedaría el cómo, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo hacemos esto, ¿no? Y vamos a tener, ¿no? Semana a semana, de forma progresiva. Para nosotros esto es importante también, ¿no? La sensación de que es progresivo, que vamos dando los pasos que vamos
necesitando dar para seguir, ¿no? Para seguir en el camino y avanzando. Si bien también somos conscientes, como decíamos al principio, de que son temáticas poderosas, intensas y bueno, y nos van a colocar en lugares de uno mismo, ¿no? De revisión de nuevo de uno mismo. Por lo tanto, es un proceso, al final también propio, y es un proceso de crecimiento personal para uno mismo. Y es un proceso que voy a necesitar, en el que voy a necesitar implicarme para ir pudiendo hacerlo, para luego poderlo facilitar a otros. Porque también incluso en un momento determinado, bueno, pues si no estoy facilitando, bueno, pero lo voy a hacer y voy a sentir verdaderamente que esto me da una visión distinta, ¿no? de mí mismo, de mi lugar en el mundo. Y como os decía, para ello vamos a tener por un lado los temas semanales que me van a ofrecer el conocimiento. Esto necesitamos conocimiento, ¿verdad? Vamos a tener clases semanales por esto del entendimiento, porque vamos a preguntar, ¿no? Oye, ¿y esto que no lo entiendo? ¿Y esto cómo? Bueno, pues vamos a tener clases semanales los miércoles con cada uno de nosotros en los temas, ¿vale? Para que se pueda preguntar y se pueda, pues bueno, pues interactuar, ¿no? con el grupo también. Y luego, al final de cada bloque, tendremos un encuentro online de práctica. También de preguntas, básicamente los encuentros online son para terminar de resolver dudas y cuestiones y preguntas que tengáis y para practicar juntos. ¿Vale? Entonces, esto va a ser como en todos los bloques, ¿no? Los textos vais a encontrar que por supuesto no son solamente teoría, tienen un montón de información en cuanto a prácticas, en cuanto a hay audios, hay visualizaciones, hay procesos, es decir, hay herramientas, ¿no? para que practiquemos. Aquí la invitación es que cada uno se responsabilice de su propio proceso y claro que al final de cada texto también hay unas preguntas para que nosotros autoindaguemos y un foro donde compartirlas. Pero no os vamos a pedir, igual que no hay que completar el tema A para pasar al tema B, ¿no? Tampoco vamos a pedir que esas reflexiones estén en el aula, sino que cada uno va a ser responsable de su propio proceso. Este es un proceso entre adultos. Ahora el aula está ahí para compartir con los compañeros, está ahí para interactuar, está ahí para subir las reflexiones si así lo deseo. Vamos a ir avanzando y nos vamos a ir encontrando con que también esto necesita que lo practiquemos. Entonces vamos a tener prácticas entre compañeros también, ¿vale? Vamos a tener en algún punto del proceso prácticas entre los compañeros para que yo pueda recibir un proceso terapéutico y pueda ofrecer un proceso terapéutico a otro. ¿Vale? Los encuentros online, sí, ahora te paso, María. Los encuentros online al principio también van a ser con cada uno de nosotros y luego ya serán dentro de este programa de acompañamiento unificado con los 3 puntos, donde iremos viendo cómo podemos tratar los temas específicos desde las 3 miradas, pero de manera unificada, ¿vale? Porque ese es el camino, ¿no? Hacia la unificación. Vale, y más adelante, en unos meses, vamos a abrir espacios de supervisión para la gente que haya cursado la formación, ¿sí? Entonces vamos a tener espacios de supervisión gratuita, una vez al mes más o menos, donde podamos compartir casos, ¿no? Donde cada una pueda traer lo suyo y podamos compartir en los 3 áreas, ¿no? A generar un grupo de comunidad de supervisión, ¿no? Que tengamos un espacio mensual para, a medida que vayamos saliendo al mundo, los que van saliendo al mundo, podamos compartir, ¿no? Y podamos ver, ¿no? Casos específicos. Y esto es toda la parte, vamos a decir, grupal, porque luego individualmente también. El curso incluye 9 supervisiones, ¿vale? 3 con Laureano, 3 con Mariela y 3 conmigo. Y estas supervisiones pueden ser usadas por la persona de la manera en la que ella desee, o bien para el propio proceso personal, o bien para temáticas que tienen que ver con el entendimiento del curso, o bien para supervisiones, es decir, queda para la persona, para el alumno, para que lo pueda determinar. Igualmente, el que lo necesite, le enviamos el programa, que ya está todo como súper bien explicado, ¿sí? Nos lo piden y enviamos el programa.